La bala de plata no existía en el folclore original del hombre lobo. Lo inventó Hollywood en 1935. Hoy vamos a descubrir que era realmente un licántropo antes de que el cine lo convirtiera en un monstruo de serie B. Y si escribes fantasía, lo que aprenderás aquí vale más que cualquier manual de construcción de mundos. Porque si tu hombre lobo solo teme la plata y se transforma con la luna llena, has copy pegado a Universal Pictures, no la mitología. Y eso se nota en la página. Soy Santi Limonche, escritor de fantasía, estudié matemáticas y tengo una trilogía donde los dioses pasean con los hombres y deciden nuestro destino. Si quieres más, lo puedes ver en Amazon. Que Ferantir te está esperando. Y ahora vamos con el vídeo. El término licántropo tiene 2500 años. Viene del griego likos, lobo, y anthropos, hombre. Los griegos ya tenían un nombre para esto. Lo cual me dice dos cosas. 1. Que la obsesión humana con mezclarse con animales depredadores es antigua y universal. Y 2. Que los griegos tenían tiempo libre de sobra. Lo que voy a hacer es rastrear este mito desde la Grecia clásica hasta el juicio de un asesino gallego del siglo XIX que alegó ser hombre lobo en su defensa, pasando por chamanes turcos, brujas navajo y sí, porque la luna llena no tenía ningún papel en el folclore original. Al final vamos a tener en la cabeza una versión del licántropo que no habíamos visto en ninguna película, una versión útil si quieres ver nuevas impresiones. El primer caso registrado de licantropía es el de Licaón, el rey de Arcadia, en la antigua Grecia. El hombre decide invitar a Zeus a cenar. Hasta aquí una decisión razonable. El problema es lo que sigue. Servía carne humana, para probar si el dios es realmente omnisciente. Zeus no solo es, sino que tiene un sentido del humor muy particular. Transforma a Licaón en lobo y, según algunas fuentes, también a sus 22 hijos. Otros dicen que fueron 50. La aritmética del mito griego nunca fue su punto fuerte. Lo importante aquí no es el número de hijos, es la estructura del castigo. La transformación del lobo no es aleatoria, es proporcional al crimen. Quien actúa como bestia se transforma en bestia. Ese es el núcleo moral del mito original y es radicalmente distinto de lo que verás en Underworld. En Turquía, los chamanes, conocidos como Kurt Adam, literalmente hombre lobo en turco, se transformaban voluntariamente en híbridos lobo-humanos mediante rituales sagrados. No huían de nadie, la aldea los veneraba. Y aquí hay algo que los escritores solemos ignorar. La misma criatura puede ser monstruo o héroe dependiendo de quién escribe su historia y desde qué cultura lo hace. En Norteamérica encontramos tres versiones distintas. Los navajo tenían el Maikop, brujas vestidas de lobo con intención maliciosa. En Quebec y Michigan, el loup-garou fusionó la tradición francesa con la nativa americana. Y en México, el nagal, era un brujo que adoptaba forma animal, no necesariamente de lobo. En Haití, el Ge-Rou, ojos rojos, era un espíritu que poseía cuerpos humanos, sin lobo, sin luna, sin plata, solo posesión. Si te está pareciendo útil, o simplemente para entender de dónde viene el folclore que consumimos, suscríbete. Subo contenido sobre mitología, literatura y mitología cada semana. Y tienes más material como este en el blog, que el enlace está en la descripción. Continuemos. En el siglo XI, el rey Canuto de Inglaterra, sí, el mismo que intentó detener las olas del mar, según la leyenda, ya incluía referencia a hombres lobos en sus códigos legales. Marie de France escribió Bisclaubert,
hacia 1200. Un relato en el que el hombre lobo es un noble y no un monstruo. Pero en el pico de la histeria llegó entre finales del siglo XVI y principios del XVII, en pleno apogeo de los juicios por brujería. Y entonces llegamos a 1853, Galicia, España. Manuel Blanco Romasanta, asesino confeso de 13 personas, cuyos cadáveres fueron usados para elaborar jabón, negocio a que él mismo se dedicaba, lo cual añade un nivel de detalle que ningún editor de ficción habría probado. Su defensa alegó que era hombre lobo, que no controlaba sus actos durante la transformación. El tribunal lo condenó a muerte, pero la reina Isabel II le conmutó la pena para que pudiera ser estudiado por un médico francés interesado en su caso. Romasanta murió en prisión en 1863, sin que nadie llegara a una conclusión definitiva sobre su estado mental. La licantropía como eximente penal. En el siglo XIX, en España. Espera, porque lo que voy a contarte ahora es probablemente lo que más va a cambiar cómo escribimos criaturas sobrenaturales a partir de ahora. El origen exacto de la bala de plata, y no es de donde creemos. La vulnerabilidad a la plata no aparece en el folclore medieval, ni en los relatos renacentistas. Emerge en el siglo XIX en el folclore alemán de forma marginal. Lo que la convirtió en canon fue la película The Werewolf of London de 1935 y sobre todo The Wolfman de 1941. Decirle su nombre, eso es todo. El hombre lobo de la tradición popular europea no era invulnerable a las balas normales, era invulnerable al miedo. Y la luna llena, otro invento tardío. En el folclore original, la transformación podía ocurrir en cualquier momento, por voluntad propia o por maldición. La luna llena, como desencadenante automático, es una conversión cinematográfica que simplificó el mecanismo para que funcionara en un guión de 90 minutos. ¿Qué significa esto para los que escribimos fantasía? Que tenemos todo el espacio del mundo para construir nuestra propia mecánica. La tradición real es mucho más heterogénea, mucho más extraña y mucho más interesante de lo que Universal Pictures decidió contarnos en los años 40. Una sola cosa atraviesa todas las culturas. La frontera entre el humano y animal es porosa. No fija, no es clara y no es segura. El licántropo es la metáfora de esa porosidad. En algunas tradiciones, esa frontera se cruza como castigo, en otras como poder, en otras como posesión. Pero siempre está ahí, la pregunta de qué separa un hombre de una bestia, y la incomodidad de que esa separación no está sólida como queremos creer. Si queremos escribir fantasía y meter un hombre lobo, esa es la pregunta que debería encarnar la criatura. No el mecanismo de la transformación, sino la pregunta moral detrás de ella. Si quieres leer el artículo completo con todas las fuentes, Heródoto, Ovidio, el caso Romasanta, la cronología de la Roma de Plata, está en mi blog y el enlace está en la descripción. Es lectura un poco densa, lo advierto, lo cual es exactamente lo que espero que alguien que ha llegado hasta aquí. La magia de la fantasía épica tiene un problema estructural que ningún manual menciona. No es la coherencia del sistema, es algo más profundo. En el siguiente vídeo lo explicaremos desde la física aristotélica. ¿Suena más raro de lo que crees? O igual de raro, depende de ti. Nos vemos en el siguiente vídeo.